La precipitación anual en una determinada región se distribuye aproximadamente normalmente con una media de 42.2 pulgadas, y una desviación estándar de 5.4 pulgadas. ¿Qué porcentaje de años tendrá una precipitación anual de menos de 44 pulgadas? Y se nos dice que redondeemos las respuestas a la décima de porcentaje más cercana. Entonces, primero encontraré este porcentaje o probabilidad como decimal a 3 decimales y luego convertiré a un porcentaje, lo que nos dará el porcentaje a un decimal. Responderemos estas preguntas usando la calculadora de distribución normal en línea gratuita que se muestra aquí en la parte inferior de la pantalla. El porcentaje de años con una precipitación anual de menos de 44 pulgadas es igual a la probabilidad de que X es menor que 44. Y ahora vamos a la calculadora en línea. Primero seleccionamos una distribución normal. Luego ingresamos la media y la desviación estándar. La media nuevamente es 42.2. Y la desviación estándar es 5.4. Luego, debido a que estamos buscando la probabilidad de que X sea menor que 44, seleccionamos esta primera opción en probabilidad donde tenemos la probabilidad que X es menor que luego ingresamos el valor de 44 y luego hacemos clic en calcular. Mirando el gráfico a continuación, observe cómo tenemos el área sombreada debajo de la curva a la izquierda de 44. Esta área representa la probabilidad o porcentaje de años donde la lluvia es menor a 44 pulgadas. Y la probabilidad se da aquí en rojo, que a 3 los lugares decimales son aproximadamente 0.631. Volviendo a nuestro trabajo, tenemos aproximadamente 0.631. que como porcentaje es 63.1%. Entonces ahora tenemos el porcentaje redondeado a una décima parte de un porcentaje. Para la parte B, ¿qué porcentaje de años tendrá una precipitación anual de más de 39 pulgadas? Podemos expresar este porcentaje como la probabilidad de que X sea mayor que 39. Y ahora, volviendo a nuestra calculadora, ahora seleccionamos la segunda opción donde tenemos la probabilidad de que X sea mayor que, ingrese el valor de 39, y luego haga clic en calcular. Nuevamente, mirando el gráfico, observe cómo tenemos el área sombreada a la derecha de 39 bajo la curva de distribución normal. Esta área representa el porcentaje de años en que habría lluvia de más de 39 pulgadas, que es lo mismo que la probabilidad de que X sea mayor de 39, que con 3 decimales es aproximadamente 0.723, que como porcentaje es del 72,3%. Y finalmente, para la parte 100, ¿qué porcentaje de años tendrá una precipitación anual de entre 38 pulgadas y 43 pulgadas? El porcentaje de años es igual a la probabilidad de que X sea mayor que 38 y menor que 43. Volvamos a la calculadora por última vez. Para determinar esta probabilidad o el porcentaje de años, seleccionamos la tercera opción donde tenemos un intervalo para X. Luego ingresamos los valores de 38, tab y 43, haga clic en calcular. Una vez más, mirando el gráfico, tenemos el área sombreada entre 38 y 43. Esta área representa el porcentaje de años en que la lluvia estará entre 38 y 43 pulgadas, que es lo mismo que la probabilidad dada aquí en rojo, que es aproximadamente 0.341. que es igual al 34.1%. Espero que hayas encontrado esto útil.